en nombre del fondo quiero agradecer al público que retoma de nuevo los debates a fondo que intentábamos hacer en un inicio previo al estallido social presencialmente. Después hicimos algunos todavía de manera remota y después por la pandemia y los cierres sucesivos de nuestra oficina se suspendió. Este debate está vinculado hoy al tema violencias en el contexto de la movilización. Es realizado o correalizado junto al COES, con el cual además tuvimos la suerte de realizar un libro que se llamó Saltar el Torniquete, que tuvo una muy buena aceptación. Entonces tenemos con nosotros cuatro de los cuales tres son participantes del libro, y bueno, y la coeditora que moderará. Tenemos con nosotros a Nicolás Angelcos, que es académico de la Escuela de Sociología de la Universidad Andrés Bello y la Universidad de Chile, e investigador del COES. Isidora Íñigo, doctoranda patrocinada por el COES e investigadora doctoral del Centro Núcleo Milenio, Autoridad y Asimetrías de Poder de la USACH. Daniel Miranda, investigador, Centro de Medición MIDE-UC e investigador COES, también coeditor del libro Saltar el Torniquete. Y Macarena Orchard, académica de la Escuela de Sociología de la Universidad Diego Portales, investigadora del COES y del Centro Núcleo Milenio de Autoridad y Asimetrías de Poder de la USACH. Bueno, doy la palabra a Solale, nuestra coeditora y moderadora en el evento. Sí, solo una breve reflexión. Hoy conmemoramos el Día del Joven Combatiente. Para quienes no saben, recordamos el asesinato de los hermanos Rafael y Eduardo Vergara Toledo, el asesinato también de Paulina Varela, estudiante del Liceo Valentín Letelier, y el secuestro de Manuel Guerrero y José Manuel Parada, quienes un día después aparecieron degollados junto a Santiago Natino. Y si bien este conversatorio no trata sobre esta conmemoración, sí nos pareció interesante a propósito de esta fecha y el ciclo de protesta iniciado el 18 de octubre de 2019, conversar sobre las diferentes violencias en el contexto de la movilización social y la protesta. Es un tema que se ha instalado en el debate público y que muchas veces se discute sin considerar la complejidad o la evidencia que se requiere. Así que realmente es muy valioso poder contar hoy día con ustedes que tienen una trayectoria de investigación en estos temas y que actualmente están trabajando la problemática de la violencia desde diferentes perspectivas. Así que se les agradece mucho el tiempo y el espacio de estar acá hoy día con nosotros. Bueno, y antes de que nos cuenten sus trabajos particulares, queremos hacerles como les explicamos, la gente que participa es gente no necesariamente especializada en los temas, y queremos lanzarles una primera pregunta como para introducir la idea, ¿no? Que es si hay un cambio en la relación con las violencias antes y después del estallido social. Si es así, ¿qué ha cambiado o qué podrían plantear, digamos, de las diferencias entre el antes y después, digamos, de esta movilización? Partimos con Nicolás. Ya, O con el que quiera, digamos. Era verdad, pero estaba en ese orden. Ya, voy a tomar la palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación. A Solalé también por haber editado el libro, que sé yo, participar de este conversatorio. Es difícil la pregunta, o sea, de general es difícil. Algo que quisiera señalar antes, y que tiene que ver un poco con el comentario inicial, es que una de las dificultades de hablar de la violencia justamente tiene que ver con las controversias como públicas que genera. De hecho, es como bastante común el hecho de llamar a condenar la violencia, es algo que se exige normalmente a los actores políticos. Entonces es bien difícil interpretar la violencia, los sentidos de la violencia, en el entendido que está cargado con fuertes cargas morales que tienen importancia en los debates públicos.
Dicho eso, nosotros, me imagino que todos, ninguno de nosotros pretende moralizar el debate, sino al contrario, intentar dar algunos elementos que permitan entender el sentido de la violencia post-estallido. En ese marco, diría yo que algunas cosas que son más evidentes desde mi punto de vista es que ha aumentado la escala de la violencia de lo que habíamos observado antes. Si uno observaba movilizaciones anteriores, como los pingüinos, o qué sé yo, el movimiento estudiantil, o movimientos regionales, siempre había presencia de violencia, pero tenía un carácter más bien marginal y ritual dentro de esas movilizaciones. Siempre ocurría como al final, la mayoría de la gente se iba, uno sabía en qué momento iba a haber violencia en las protestas, etc. Sin embargo, ahora, desde el estallido en adelante, con la instalación de la primera línea, qué sé yo, un momento permanente de la protesta. Eso yo diría un primer elemento. Yo creo que otro segundo elemento, al menos si uno lo ve a escala metropolitana, es que la violencia se ha descentrado del centro de Santiago. Si uno observa, y ese yo creo que otro de los defectos del sesgo más comunicacional, la mayoría de los reportajes, el último informe especial, por ejemplo, se centraba exclusivamente en Plaza de la Dignidad. Y si bien eso ha tendido a pasar en la medida en que la protesta se ha extendido, se ha focalizado los viernes, en un contexto de pandemia, cuarentena, etcétera, en que la participación es menor y ha vuelto a ser el centro, desde el estallido al menos, durante los meses que siguieron el estallido, pudimos observar violencia en la periferia, violencia en Plaza Maipú, en Plaza Puente Alto, en los distintos metros, etcétera, lo que nos lleva a plantear una mirada de la violencia, creo yo, distinta a nivel metropolitano. Y por último, lo último que quisiera decir es que también hay, creo yo, distintos actores implicados en la violencia. O sea, si uno observaba las marchas y las barricadas, por ejemplo, los enfrentamientos con la policía en marchas anteriores, eran jóvenes, qué sé yo, radicales, muchas veces organizados, qué sé yo. Yo no digo que esos jóvenes no estén hoy día en la protesta violenta, pero sí hay una infinidad de participación de actores, desde mujeres dueñas de casa que se sumaron a la protesta, jóvenes, universitarios, bueno, etcétera, distintos actores que le dan, si se quiere, más complejidad al análisis de este fenómeno que el que, como decía Sol, le tienden a dar los medios de comunicación, que lo asocian más fácilmente, diría yo, a violencia delictual o cosas por el estilo, que en razón de simplificar el fenómeno tienden como a volverlo un poco más opaco. Eso quisiera decir como primera palabra. Isidora, desde tu perspectiva, ¿ves un cambio en la relación con las violencias antes y post estallido social? ¿Se escucha? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, yo creo que una pregunta es muy amplia y se puede discutir de muchas perspectivas, entonces además, en honor al tiempo también quizás a mí me gustaría como puntualizar en un elemento que yo creo que efectivamente sí hay un cambio significativo, y que tiene que ver un poco también con los temas en los cuales me asocio más yo y mi investigación, y que tienen que ver con cómo el despliegue, que fue un despliegue sin duda, bueno, y lo mencionaba un poco Nicolás, en el sentido de novedoso en relación con su masividad e intensidad, ha tensionado la visión como más hegemónica, o que uno asumía como que era la más, porque era una visión hegemónica, pero que uno asumía que estaba instalada. Pero al parecer no es tan así. Esa definición de la política como una política que no es violenta, y que en el fondo la violencia no forma parte de lo que se entiende como política. En ese sentido no es solo el modelo como de la comprensión de la política actual, no solo rechazaba a la violencia, sino que la excluía absolutamente dentro de lo que eran las prácticas políticas. Y yo creo que, y también eso da cuenta como de la separación entre la élite en términos generales y la sociedad en general, que se creía de que el sentido común era el sentido de la élite. Y lo que uno se ha dado cuenta ahora también es que esa visión sobre la exclusión total de la violencia no es tal, y el fenómeno es mucho más complejo y mucho más diverso en relación a los discursos y las formas en las cuales la gente entiende la violencia, y en qué sentidos, en qué momentos, en qué escenarios la justifica. Yo creo que hay una gran diversidad en relación a ese aspecto. O sea, hoy día ya no se puede decir rechazo a la violencia como si la violencia fuera una única cosa, sino que hay repertorios distintos, varía en función de los actores que las usan, en los contextos, hasta dónde se llega, es decir,
cuando hablamos de esa violencia aceptamos el daño a las cosas pero no a las personas, es decir, yo creo que ha abierto un espacio como para conocer un poco más, creo yo, también sobre cómo, qué es lo que la ciudadanía en general piensa con respecto a la política, cómo también la ha tensionado y qué caminos se abren ahora en relación a eso, digamos, así como cómo vamos a entender de aquí en adelante la política en términos generales y en particular su relación con la violencia. Eso. Maca, Daniel. Sí, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de discutir sobre esto, particularmente en un día como hoy. Mira, estoy muy de acuerdo con lo que han planteado y me gustaría hacer un punto a propósito como del contexto más general y más global de esto. Por un lado, es importante notar que esto que está pasando en Chile también ocurre a nivel general, a nivel internacional. Hay un buen set de evidencias que muestran que como la masividad de las protestas de algún modo, han ido aumentando en los últimos 10 años, en América Latina al menos un 20% entre 2009 y 2019, en términos de no solo el número de protestas, sino que protestas mucho más masivas, por sobre 100.000 personas participando. Eso a mí me parece que es un dato súper importante en términos de las oportunidades de participación y los distintos repertorios que se abren a propósito de esta masividad. O sea, lo podemos ver a propósito de pre- y post-18 de octubre. La masividad genera un montón de actividades de protesta y de movilización, no solo violenta. De hecho, yo diría la mayor parte de la actividad de protesta y de movilización social es más bien no violenta. Sin embargo, esta misma masividad genera muchos espacios adicionales y muchas oportunidades adicionales de participación, donde también así como grupos pequeños, grupos que también están mucho más dispuestos a generar acciones más radicales o más disruptivas, como usando como categorías más generales respecto, no necesariamente violentas algunas de ellas, o no, depende de quién las tipifique finalmente. Tomarse un colegio, tomarse un edificio, eso no violento. Como hacer una barricada, ¿está dentro de los espacios de violencia o no? Hay una serie de preguntas que, como en la lógica del saqueo, de hecho uno puede observar muchos discursos en torno a esto que tienden a justificarle inclusive distintas acciones de este tipo. Entonces, era más bien así como, a mí me parece que efectivamente hay un cambio en la relación respecto a la violencia, sobre todo tiene que ver con esta dimensión más normativa. Se hace más común y más frecuente que hayan acciones de este tipo que tienen que ver con la diversificación de la participación. Distintos repertorios que van apareciendo y que se van creando nuevos todas las veces. De hecho, uno puede ver así como desde las movilizaciones pingüinas del 2006 en adelante, parte de lo que se destacaba de todo este movimiento era su diversificación en los repertorios. Muchas veces destacando ellos como lo pacífico, lo creativo, pero también aparecen estos otros repertorios que también son más difíciles de vincularse a la sociedad de la manera más tradicional. Y lo último, solamente para cerrar esto no está exento de lo que está pasando alrededor del mundo. Hemos visto distintos como influencias de lo que pasa en Chile y cómo parte de las tácticas de protesta que se hacen en Chile terminan como haciéndose también en otras partes de América Latina y del mundo, y al revés. Muchas cosas de las que pasaban en Hong Kong fueron también de algún modo imitadas por la movilización y por los manifestantes de acá. Entonces es súper importante de nuevo tener como la visión local y la visión más global acerca de este fenómeno. Buenísimo. Bueno, muchas gracias también por la invitación. Me parece que este es un tema, bueno, súper relevante y es un agrado poder tener la oportunidad de discutirlo. Yo creo que mis colegas han mencionado los elementos más importantes de estos cambios. O sea, yo creo que efectivamente hay cambios de escala, hay cambios de repertorio, pero quizás para como mencionar un elemento adicional y distinto a lo que se ha mencionado, yo creo que un cambio relevante es que hoy día se instaló una conversación sobre violencia en una escala que nunca antes habíamos visto. Hoy día, no habíamos visto hasta ahora. Hoy día todos los actores políticos, actores públicos, se ven como obligados a posicionarse en el debate sobre la violencia. Y eso es nuevo.
Y es interesante porque es un debate sumamente complejo. Ahí Nicolás hizo un punto súper interesante sobre el tema de la normativización del debate. O sea, es un debate que te obliga a posturas normativas, es decir, te obliga a plantear si la violencia es buena o la violencia es mala, en qué contextos es buena, en qué contextos es mala. Y eso ha generado una presión súper importante e interesante, no solo sobre los actores, sino también sobre los cientistas sociales, por tratar de dar y ofrecer marcos normativos para hablar de esta violencia, precisamente desde una perspectiva no tan normativizada, como también Nicolás había mencionado. Entonces, en ese sentido, están pasando muchas cosas en torno a la violencia, mucha conversación pública, se están creando muchos observatorios, muchos centros de estudio en relación al tema de la violencia, entonces hay una conversación instalada y eso es muy interesante, muy importante y es una oportunidad para todos para reflexionar más sistemáticamente sobre este tema. Vuelvo con, no sé si alguien, digamos, alguno tiene algo que agregar o complementar. Nico, tú a propósito de, digamos, en el marco del estallido social, empezaste a trabajar o profundizaste un trabajo con jóvenes de sectores populares para conocer cuál es su, entre comillas, su evaluación, su aproximación, los usos que dan a la violencia en el contexto de las protestas. ¿Con qué te encontraste ahí? Bueno, gracias por la pregunta. Sí, la investigación originalmente estaba planteada respecto a acciones políticas, distintas formas de prácticas políticas, entre ellas las prácticas más convencionales, como votar en elecciones, pero también participación en marchas, protestas, etc. Y nos encontramos todos, obviamente, no solo yo, con el estallido social en octubre, es decir, el proyecto estaba planificado antes de octubre y empezaba en noviembre, de hecho, del 2019, y justo vino el estallido social en octubre. Y el proyecto estaba basado en dos barrios populares de la periferia metropolitana, en el sur y en el poniente de Santiago, barrios que desde el punto de vista de la opinión pública y las ciencias sociales eran caracterizados más bien por su apatía política. De hecho, bueno, la evidencia más clara de eso eran los bajos niveles de participación electoral que uno había observado, por ejemplo, en las elecciones municipales del 2017, si mal no me acuerdo, mal no recuerdo, en que se hizo muchas veces la comparación pública entre la comuna de Vitacura y la comuna de La Pintana, como los dos polos de participación política. Y bueno, vino el estallido social, vimos organización y movilización constantemente en Maipú, en la plaza de Maipú, en la plaza de Puente Alto, luego distintas movilizaciones en Pudahuel Sur, en La Hormiga, en Peñalolén, etcétera, en distintos lugares de Santiago, bueno, también fuera del país, o sea, fuera de Santiago, perdón, soy demasiado santiagocéntrico. Y eso venía a desafiar un poco esta idea de apatía, solo que planteaba como otros desafíos para entender el comportamiento político. Y ahí algo que decía Maca tenía razón, o sea, en el sentido de que a lo mejor ya no había que preguntarse tanto por la, no sé, baja disposición de los actores del mundo popular a la movilización política, sino por cómo se movilizaban o cuáles eran sus formas de movilización. Y ahí yo creo que los medios de comunicación contribuyeron mucho a polarizar un poco las formas de protesta y cómo se exponían las distintas manifestaciones. Recuerdo mucho una transmisión de tiempo completo en octubre o noviembre por ahí, en que se mostraba Plaza Ñuñoa como un lugar así como de carnaval, de fiesta, ciudadano, etc. Y por otro lado Plaza Maipú, Plaza Puente Alto, los metros, qué sé yo, como lugares al revés, de una protesta incorrecta, de la mala forma, bueno, etc. Y esa manera de plantear el problema, como hay quienes que se expresan a través de una forma adecuada y hay otros que se expresan de mala forma, venía a repetir una manera en que se ha entendido la participación política de los actores populares de largo plazo, pero al menos desde la dictadura. De hecho, la aparición pública de los jóvenes populares, o sea, cuando se comprometen con el proceso político, para decirlo de otra manera, y algo tiene que ver los hermanos Vergara también en esa historia, es a través de la protesta violenta.
Así como en el centro, en Providencia, en distintas partes de la capital, se protestaba de día y pacíficamente, tirando panfletos, qué sé yo. La protesta en las noches, después del toque de queda, se trasladaba a las poblaciones y se expresaba principalmente en violencia. Y eso era profundamente condenado por las autoridades de la época. Es más evidente, más obvio en el caso de la dictadura, pero no es tan distinto de lo que vemos hoy día. Mientras que hay un documental de Justiniano del año 86 sobre las protestas en La Victoria, justamente la noche en que matan al sacerdote André Arlán, y él le pregunta a un dirigente poblacional en medio de una barricada, le pregunta: ¿y ustedes qué han conseguido con las protestas? Y el dirigente dice: hemos logrado abrir un canal de expresión política. Eso lo dice tal cual. Entonces era bien interesante ver eso, o sea, visto desde el lugar de la élite, protestar, la violencia directamente no tenía sentido, era una violencia sin sentido. En las palabras del dirigente poblacional, al revés, era un espacio, una apertura de expresión política que los jóvenes pobladores no habían tenido hasta ese momento. Y yo creo, si uno utilizara esa analogía para entender el proceso de movilización actual y la participación de los jóvenes de sectores populares, creo que hay algo de eso también. O sea, efectivamente, cuando uno lee literatura de ciencia política, sociología política sobre la apatía política, el desinterés en la política, la desafección sobre los asuntos públicos, principalmente los que votaban menos, que representaban esa figura, eran los jóvenes hombres, principalmente. Ese era el votante, perdón, el sujeto completamente despolitizado. Y en ese sentido fueron sujetos que no se hicieron escuchar durante mucho tiempo. Pese a que algo de eso apareció, creo yo, en la movilización pingüina, el año 2006, y un poco menos probablemente la movilización del 2011. Aparecía más en los movimientos regionales, tiendo a pensar yo, pero claro, como soy el país Santiago céntrico como yo, tenían menos, quizás no tenían la capacidad de impactar tanto. Entonces yo creo que el 18 de octubre no es que haya movilizado por primera vez ni a los jóvenes de sectores populares ni a mujeres y hombres, pero sí les dio un megáfono, por decir así, le abrió una ventana de expresión, como mostraba el documental de Justiniano en la dictadura, que hasta el momento no habían tenido. Entonces entraron a la movilización a través de la protesta, pero claro, la entrada o cómo entraron fue controversial, y fue controversial no solo en el debate público nacional, en los medios de comunicación o el debate político como tal, sino que también fue una controversia local, es decir, fue objeto de debate en los mismos barrios donde nosotros empezamos a hacer nuestra investigación en los meses de diciembre y enero 2019-2020. Y ahí una primera cuestión a decir es que tanto la literatura a ratos como los medios de comunicación han tendido a describir de manera bien como unidimensional los barrios pobres. Es decir, se han concentrado en algunas de sus dimensiones más problemáticas, especialmente el narcotráfico, la violencia cotidiana, que son asuntos muy importantes para las personas que viven ahí. No digo que sean un invento, pero sí tienden a plantear una imagen demasiado homogénea y que para las personas que habitan eso, para los residentes de esos sectores, a ratos también son injustas. Ellos mismos las perciben como injustas. Entonces, lo primero que nosotros nos encontramos, a propósito de tu pregunta, es con un mundo popular o un universo popular muy heterogéneo. Heterogéneo tanto a nivel de todo tipo, heterogéneo residencialmente, heterogéneo desde el punto de vista del nivel socioeconómico, heterogéneo desde el punto de vista sociocultural. Hay que pensar que las poblaciones que uno entiende que se construyen de los años 90 en adelante, no es una población, no es como decir La Victoria o decir, no sé, La Pincoya. Son 40 poblaciones, son 30 poblaciones. O sea, cuando empiezan Bajo de Mena, El Castillo, la Santo Tomás, viven mucha gente, por lo menos son muy heterogéneos en su. Entonces, incluso algunas situaciones de violencia que uno tiende a creer que son muy extensivas, operan en algunos sectores más que en otros, etc. Desde ese punto de vista, no todos quienes participaron en el estallido lo hicieron a través de la violencia.
pero no podían ser indiferentes tampoco respecto a ella. Y una primera cuestión que yo diría que es bastante transversal es que no hay un rechazo absoluto a la violencia. O sea, salvo muy pocas entrevistas que asociaban lo violento a lo delictual, diría una o dos, no más, la gran mayoría de entrevistados, aun cuando no hubieran participado directamente en episodios de violencia, tendían, para interpretarla, a insertarla en un contexto determinado, a propósito un poco de lo que se decía antes. Y yo diría que las principales controversias fueron en torno a dos fenómenos. Uno que ya mencionó Daniel, que es el de los saqueos, y otro, diría yo, que fueron las barricadas, los ataques a comisaría y la participación en la primera línea. Y diría que diría que para las mismas personas son dos fenómenos relativamente, que son distinguibles, por decirlo así. En primer lugar, respecto al saqueo, tiene algo interesante, creo yo, como fenómeno a analizar. También es muy difícil que alguien defienda públicamente el saqueo, de hecho, a tal punto que se hizo una ley anti-saqueo, que sabemos las consecuencias que tuvo en términos de debate político. Pareciera haber un consenso de la élite respecto al saqueo. ¿Por qué? Porque se entiende al saqueo como un acto puramente delictual, en el fondo, y al mismo tiempo se entiende que el saqueo rompe con toda forma de regulación. En el fondo, el saqueo es como una suerte de acto así como espontáneo, sin ningún tipo de reglas, que afecta a todos por igual, como una suerte de tsunami que arrasa todo, y que por tanto hay que generar dispositivos institucionales para contenerlo. Y lo que nosotros vimos es lo que en historia y sociología se llama economía moral, es decir, el saqueo está regulado, es decir, hay principios que cotidianamente regulan las prácticas al interior de los barrios pobres, qué es lo que se puede o que no se puede hacer, y cuya transgresión, en el fondo, es fuertemente condenada. Y esa misma economía moral regulaba el saqueo. Y acá voy a pasar más o menos rápido a algunos aspectos de esa economía moral. Por ejemplo, habían expectativas redistributivas asociadas al saqueo. La gran mayoría de las personas que nosotros entrevistamos esperaban que los saqueadores redistribuyeran lo saqueado. Y en muchos casos esas expectativas fueron defraudadas, y lo que tendía a confirmar un cierto carácter delictual, prácticas de acaparamiento o prácticas de especulación que iban contra justamente esas expectativas redistributivas. En segundo lugar, en la literatura se habla del recto saqueador, es decir, las familias identifican quienes saquean principalmente por necesidad, es decir, los que saquean por necesidad está bien. Entonces, por lo tanto, ¿qué está mal? Saquear plasma, saquear, qué sé yo, artículos electrónicos, etc. Un tercer elemento, creo yo, es, dentro de esta economía moral, es que el saqueo a grandes tiendas es tolerado. Ya no vimos ninguna crítica hacia el saqueo a grandes tiendas, salvo a supermercados, pero por el hecho que rompían con la distribución de recursos al interior del barrio. Es decir, yo antes iba a comprar el supermercado de la esquina y ahora no puedo, entonces bueno, eso nos aisló. Pero el saqueo de grandes tiendas, la gran mayoría del tiempo, estaba justificado por prácticas de colusión, por una serie de cuestiones que han sido también objeto de controversia pública. Lo que no era tolerado era el saqueo al comercio local, las ferias o las casas. En cuarto lugar, y vinculado al anterior, algo me parece bien interesante, hemos conversado con el equipo, tiene que ver con la idea de la casa propia. O sea, muchas familias han accedido, o al menos anclaban sus sueños de acceso a una vida digna a través del acceso a la casa propia. Por lo tanto, proteger las casas respecto a rumores de saqueo, que es una cuestión también, una práctica como bien internacional, no eso pasó para el terremoto del 2010, pero aparte en Chile, en Argentina, en general en los saqueos hay rumores de saqueo. Y la gente se organizó, parte de esa gente en chaleco amarillo, hicieron barricadas fuera de sus pasajes, una serie de cuestiones para evitar que saquearan la casa propia. Lo paradójico es que, al menos en ninguno de los relatos que nosotros pudimos capturar, alguien vio saqueando las casas. O sea, fue realmente un rumor, ¿no? No hay evidencia de saqueo a las casas. Y un último sentido asociado al saqueo tiene que ver con si tiene un sentido político o no. Y ahí también hay una controversia. Yo diría que los actores más radicales, más de izquierda, tienden a verlo directamente como una cuestión política,
como una manera de saquear a los que te saquean. Pero hay otros que efectivamente lo asocian a un fenómeno más delictual y por tanto tienden a pensar que ensucia la movilización, o incluso de que el saqueo no responde a una organización, así como en el fondo no hay un objetivo político tan claro detrás del saqueo. Quizás si lo hubiera, no les molestaría tanto como hacía, por ejemplo, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez en los años 80, en que saqueaba y redistribuía las poblaciones, y yo diría que no causaba mayor escozor entre la gente. Y respecto al segundo punto, me va a demorar unos 5 minutos en esto, pero no pasarme el tiempo, tiene que ver con los ataques, como ya decía, o la barricada, los ataques a comisaría de primera línea. Una primera controversia, diría yo, al respecto, tiene que ver con quienes participan en esos ataques. Y ahí diría yo que por un lado se asocia a cabros flaites, dicho en esas mismas palabras, y cuando me refiero a eso, me refiero a jóvenes que vienen de hogares que sus vecinos consideran desintegrados, que tienen una trayectoria escolar interrumpida, que se caracterizan por el consumo de droga o por algunas formas de delincuencia menor, y que fueron muy públicos dentro de los medios de comunicación también luego del estallido. Hubo varias entrevistas a, qué sé yo, jóvenes que habían estado en el Sename, que ahora participaban de la primera línea. Entonces, bueno, hay una cuestión con eso, pero también mucha de la gente que participa en eso, siendo un actor bien difícil de distinguir para ellos mismos, estar encapuchados, que no es tan fácil saber quién está participando en un acto así. También diría yo, actores políticos con objetivos un poco más claros, más parecidos probablemente a los que participaban normalmente en la marcha o cosas así. Un segundo elemento que se lo voy a dejar probablemente a la Maca, que entiendo que va a hablar sobre eso, pero que tiene que ver con la policía. O sea, algo que también ha mostrado la investigación internacional es que la violencia no es un fenómeno de un puro actor, o sea, es decir, los que ejercen violencia, sino también del otro lado, digamos, el lado del Estado. Y acá solo quisiera remarcar que para la muerte que mataron los carabineros en Panguipulli al malabarista, él era de la población Bajos de Mena, y se hizo un velorio en Bajos de Mena, cuya consigna arriba decía, Chile despertó, Bajos de Mena despertó, toda la pobla odia a los pacos, tal cual. Esa era en el fondo la bajada del Chile despertó, era toda la pobla odia a los pacos. Eso en febrero de este año. Entonces, yo creo que una cuestión que hay que también entender es cómo el abuso sistemático de la policía hacia manifestantes, especialmente de origen popular y especialmente en las poblaciones, ha generado también una situación de conflicto permanente con la policía. O sea, en el Bajos de Mena hace poco hicieron gaseo con gas pimienta en las ferias y en los blogs. Acto seguido hemos tenido ataque a barricada durante toda la semana, o sea, ataque a la comisaría durante toda la semana. Yo creo que eso es algo que hay que hablar. En tercer lugar, diría yo, que una dimensión importante es que actores que están muy excluidos de este proceso político que estamos viviendo, porque independientemente del proceso constitucional está en curso, etcétera, también hay signos de elitización de ese proceso. Han visto, yo creo, en la movilización violenta, en la participación en primera línea, en barricada, etcétera, una manera de comprometerse con la movilización que es bien especial, es un compromiso muy como al límite, muy como corporal, muy sacrificial, como en el fondo estar ahí porque vale la pena, porque es la causa, porque yo voy a cambiar esto para mi hijo, etcétera, que yo creo que también plantea una cuestión como media de clase, en el sentido de que es sacrificarse, en el caso límite, en el fondo exponerse, que sea a la muerte o a ser vulnerado en un ojo, qué sé yo, es propio en el fondo de los trabajadores o de la clase trabajadora, versus la élite o los favorecidos que en el fondo, al revés, no solo no se arriesgan en la protesta, no se arriesgan en la primera línea, sino que en general viven cómodo, es decir, su cuerpo, por decir así, está a salvo. Y el último punto que quisiera plantear al respecto, y diría yo que una controversia más política, más propiamente política, tiene que ver con la utilidad de la violencia. Muchos de los actores más políticos que entrevistamos, jóvenes organizados en temas culturales, pero también organizaciones directamente políticas, que hicieron campaña para la apruebo, etcétera, que estuvieron muy comprometidos, han estado muy comprometidos con el proceso político,
en algunos casos participando, o no sé si participando, pero en ningún caso rechazando la violencia, sí tendían a pensar de que era contraproducente para el momento político que estábamos viviendo. En parte porque para ellos también probablemente hubieran echado de menos una violencia, si se quiere, de tipo revolucionaria, es decir, más organizada, con objetivos políticos más claros, respecto al, que un poco lo dijo la Isidora también, que fue en contra de cómo se ha dado un poco la violencia, que es una violencia más permanente, pero que no está tan claro los objetivos. Yo creo que no por eso no es política, probablemente la gente que participa ahí sí tiene objetivos políticos bastante claros, pero tiene un carácter estratégico menos evidente que el que echan de menos nuestros entrevistados. Ya, para no extender más, lo dejar hasta ahí, y por último después podemos, pero ahí yo creo que abro hartas cosas que pueden dar para la discusión. Gracias. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, Isidora nos va a hablar un poco de su investigación en relación a las juventudes militantes de izquierda. Un poco la pregunta, Marco, sería si notas también alguna diferencia entre la militancia anterior de izquierda, mítica antidictadura, y la de ahora, digamos. Sí, bueno, una de las cosas que quiero como decir desde un inicio, porque creo que marcan bastante de lo que yo puedo comentar, digamos, que tiene que ver con mi investigación. Bueno, como tú ya lo enunciaste, yo he trabajado principalmente con militancia juvenil de izquierda en la actualidad, y esto, digamos, de lo que voy a comentarles un poco ahora para responder tu interrogante, forma parte de investigación doctoral, y que fue una investigación, digamos, en la cual estoy en etapa de escritura de resultados, pero está centrada, digamos, en comprender los activismos militantes actuales de la izquierda, el militantismo juvenil de izquierda hoy, y en particular a escala de los individuos, es decir, como de los individuos militantes, cómo es su experiencia, y en particular las formas en las cuales entienden hoy la política y el lugar que en esa concepción ocupa la violencia. Y también menciono esto porque a propósito de que el campo de mi investigación y de lo que yo les quiero comentar, lo desarrollé en 2019 hasta antes del estallido, ¿ya? Entonces, yo quiero comentarles un poco como algunos de esos resultados y en qué medida creo yo que esos resultados nos sirven para responder a tu pregunta en específico, es decir, cómo comprender de qué manera estos resultados nos pueden ayudar a comprender las formas en que estas nuevas, digamos, generaciones de jóvenes de izquierda se han relacionado con el estallido y con la violencia en el fondo y el protagonismo que ella tuvo ahí. Bueno, como les mencionaba, bueno, lo que les voy a comentar es parte de investigación doctoral, que fue una investigación cualitativa. Me parece importante comentarles un poco como el marco de a quienes entrevisté. Fueron 45 militantes de izquierda de Santiago, Biobío y de la Quinta Región. Consideré paridad de género, diferencia en términos de clase y también de posición en la organización, es decir, si eran base o si eran dirigentes. Y en ese sentido, particularmente en relación a sus visiones sobre la violencia, lo que yo podría comentar, en primer lugar, digamos, en términos generales, es que para estos militantes la violencia aparece normalizada dentro de la comprensión de la dinámica política, tanto como estrategia que despliega el adversario, principalmente identificado como el Estado y las Fuerzas Armadas, como también de parte de los actores sociales y políticos. En ese sentido, el uso de la violencia para la mantención del orden y aquella para la resistencia y el cambio social sí forman parte de la forma en que estas generaciones entienden lo que significa la práctica política. Esto no es baladí porque nos habla de las particularidades históricas que han constituido la dinámica del conflicto social en Chile, el conflicto social y político, caracterizada tanto por la utilización del recurso a la violencia, con diferentes grados de organización y planificación por actores sociales y políticos, pero sobre todo por los altos niveles de represión y violencia que carabineros y militares en diferentes momentos históricos han desplegado
y siguen desplegando para contener los procesos de movilización social. En ese sentido, uno puede decir que la normalización de la violencia entre la comprensión de lo político de estos militantes tiene que ver más bien como con un cierto saber que han adquirido sobre lo social, digamos, particularmente a partir de sus propias experiencias, pero también en articulación con sus convicciones, sus valores y las culturas políticas que los constituyen. Es decir, solo quiero puntualizar acá que, por ejemplo, si uno compara con el caso argentino, el nivel de represión a las protestas es muchísimo menor. Por lo tanto, el protagonismo que tienen las fuerzas de orden dentro de la contención de la movilización es menor, ¿sí? Entonces, eso también da cuenta de que hay diferentes formas de entender la política en función de también los contextos históricos. Ahora bien, hablar de normalización no implica de ninguna manera decir de que hay una aceptación, una validación y justificación del uso de la violencia. Por el contrario, lo que se puede observar, específicamente en el ámbito de la violencia para el cambio social, que es en la cual se centra mi investigación, no solo hay valoraciones diferentes en función de la diversidad de modalidades e intensidades en las cuales se usa la violencia, sino que también existe una distinción entre la comprensión y la justificación de determinados usos de la fuerza en conflicto y la evaluación que en términos políticos, en función de sus rendimientos, hacen los diferentes actores, ¿sí? En ese sentido, digamos, a partir del análisis es posible identificar al menos 3 marcos de interpretación que yo puedo identificar que los y las militantes utilizan para comprender y evaluar el uso de la violencia dentro de la política. Ese primer registro, que le llamo violencia defensiva, tal como su nombre lo indica, es una forma de comprender la violencia que la entiende en términos de reacción y respuesta, ¿sí? Tanto a la represión y daño de la que son víctimas actores sociales y políticos en el marco de la contienda, como también reactiva a una exclusión social y política que reconocen estos militantes como una de las principales características del modelo de desarrollo actual. En ese sentido, las acciones disruptivas y violentas desplegadas por los protestantes, tales como la instalación de las barricadas, los enfrentamientos de encapuchados con carabineros, se encuentran comprendidas y justificadas por la mayoría de ellos sobre la base de un diagnóstico centrado en que existe una clausura del sistema político a la participación de vastos sectores de la sociedad en la toma de decisiones. Sin embargo, esta justificación y comprensión de estas prácticas no deriva en una evaluación positiva de ellas. En efecto, aunque comprenden por qué los actores las despliegan, tienen muchas dificultades para otorgarle el estatuto de político a estas acciones, ya que las identifican fundamentalmente como acciones reactivas, expresiones de descontento, muchas veces entendidas como expresivas de rabia y de indignación, y que por lo tanto carecen de objetivos políticos claros, de niveles de planificación y en última instancia de relación a un proyecto. Al mismo tiempo, su evaluación en términos estratégicos es más bien negativa, porque afirman que este tipo de acciones no contribuyen a los procesos de transformación y cambio social, ya que el rechazo transversal y mayoritario que afirmaban existiría en la sociedad al uso de la violencia impediría que los ciudadanos pudieran conectarse con las reivindicaciones que están a la base de estos repertorios. Esto nos deja en claro, por una parte, la relevancia que le otorgan estos actores a conectar con las masas de la población, es decir, la evaluación de la violencia también tiene, digamos, toma en consideración ese elemento central. Y por otra parte, también devela que estos militantes elaboran un juicio bajo el supuesto de que existiría un muy bajo apoyo al uso de la violencia dentro de los repertorios de movilización social. Un segundo registro que también se puede encontrar, un segundo marco, digamos, de interpretación, es lo que le llamamos violencia resistente. Aquí se ubican aquellos usos de la violencia para la defensa de la vida y la resistencia contra las violaciones a los derechos humanos que tienen como forma límite el amedrentamiento, la tortura y la muerte de actores sociales y políticos. En este registro, los y las entrevistados ubican parte de las acciones de políticas insurreccionales que desplegaron algunas organizaciones contra la lucha a la dictadura en la década del 80, como también acciones desplegadas por la coordinadora Arauco Mayeco, actualmente Organización de Acción Directa Insurreccional, que forma parte del movimiento mapuche.
Con respecto al primer caso, la mayoría de los militantes entrevistados comprende, justifica y evalúa positivamente el accionar violento de las organizaciones de la izquierda insurreccional. En ese sentido, hacen mucho hincapié de que esa posición dice relación con el uso resistente o defensivo que estos grupos hicieron de la violencia frente al ataque sistemático que recibieron desde el Estado los sectores populares y los militantes. En el caso particular de la CAM, el asunto es un poco más complejo. Si bien comprenden sus acciones como una reacción o respuesta a la represión del Estado, existen mayores cuestionamientos con respecto a su evaluación política. Mientras que para algunos su estrategia aparece como la única posible y además positiva en términos de sus logros, para una proporción significativa de las y los militantes entrevistados, su uso de la violencia es evaluado de forma negativa. Con un marco similar al del primer registro, sostienen que esta estrategia violenta habría dificultado más que beneficiado el proceso de instalación de sus demandas y legitimidad a sus reivindicaciones. Finalmente existiría un tercer registro, al que hemos llamado violencia ofensiva revolucionaria. En este registro, la violencia pierde su carácter defensivo y reactivo y toma la forma de toma una dimensión productiva y de carácter estratégica. Los y las militantes reconocen que la violencia puede y ha sido considerada históricamente como un recurso para la transformación radical de la sociedad. Esta es una cuestión que para la izquierda se relaciona fundamentalmente, en términos históricos, con el alcance del socialismo. De este modo, lejos de ser un recurso o herramienta contingente, en este registro la violencia es considerada como parte central de un marco diseñado y planificado para alcanzar objetivos políticos socialistas de carácter revolucionario. Las formas principales que ha tomado este uso de la violencia van desde la insurgencia y las guerrillas hasta la toma revolucionaria del Estado. Sin embargo, a diferencia de los registros anteriores, aquí sí existe una mucha mayor diversidad en términos de las posiciones que tienen los activistas sobre este punto. Y aquí hay dos elementos centrales que permiten distinguir. Por una parte, la radicalidad del proyecto político que defienden, y por otra, los límites del uso de la violencia dentro de la práctica política. En breve, sus perspectivas sobre el daño directo a las personas y la muerte como forma extrema de la violencia. Para aquellos que defienden un proyecto político de transformaciones más radical, que tiene su horizonte el fortalecimiento del Estado y la disolución de la propiedad privada, el ejercicio de la violencia parece una herramienta posible a utilizar y en algunos casos necesaria, con mira al logro de los objetivos políticos. En este escenario es que el daño al adversario, incluso su muerte, se evalúa como una realidad posible, parte del proceso, en tanto un costo que hay que asumir. Sin embargo, pese a estas consideraciones, la mayoría de los que defienden esta posición sostienen que una dinámica política en la que la violencia toma esta centralidad es muy improbable en el corto plazo, tomando en consideración lo que señalan como, comillas, el estado actual de la lucha política. En este sentido, como aparece un asunto muy lejano, no existe mayor reflexión, diseño o planificación en relación con la implementación de una estrategia política de este tipo. En el fondo, la violencia no forma parte importante ni en las reflexiones personales ni al interior de las organizaciones de estos militantes, como tampoco al nivel de los proyectos políticos ni de las estrategias de lucha en la actualidad. En el caso de los y las militantes que apoyan transformaciones de menor radicalidad, es decir, de menor alcance, básicamente entendidas como reformas al modelo de desarrollo y garantía de derechos sociales, la violencia en su dimensión estratégica no tiene lugar, ni en el largo plazo, ni menos en el corto plazo. Desestiman el desarrollo de una estrategia de carácter violenta para el logro de los objetivos políticos y rechazan tajantemente el uso de la violencia contra personas, tanto en términos de daño como en su forma límite de la muerte. ¿Qué es lo que yo creo que estos registros nos pueden ayudar para entender la relación de estas nuevas generaciones de izquierda hoy en relación con el estallido? Yo creo que por una parte ayudan o digamos contribuyen a comprender las dificultades que ha tenido la izquierda y en específico las organizaciones lideradas por jóvenes para comprender, evaluar y enfrentar el estallido social que, digamos, y el proceso de transformaciones que está viviendo Chile desde el 18 de octubre en adelante, del cual la violencia ha sido una expresión central. Más allá de las formas que tienen de comprender y de justificar y evaluar el uso de la violencia en términos de sus modalidades e intensidades, la mayoría de los entrevistados comparten el diagnóstico acerca de la marginalidad que tendría la violencia dentro de las dinámicas de movilización social, protesta y lucha política.
Por una parte la percibían como un repertorio de acción minoritario o de carácter residual, que no formaba parte importante ni central dentro de las formas de protesta ni dentro de las dinámicas políticas. Por otra parte, tampoco visualizaba la posibilidad de que este escenario pudiera cambiar en el corto ni el mediano plazo. Por un lado, porque no tenía lugar dentro de las tácticas y estrategias de las organizaciones y actores políticos, sino también porque sostienen que la dinámica del conflicto no presentaba las condiciones para una agudización que pudiera desembocar en la aparición de formas de violencia. Finalmente, lo anterior también está determinado por la convicción de que existiría un rechazo mayoritario de la población al uso de la violencia como mecanismo para la instalación de demandas y el logro de objetivos. Así, aunque sea imposible afirmar que existe un apoyo mayoritario al uso de la violencia, como lo comenté un poco al inicio, lo cierto es que ella sería bastante más tolerada por la población de lo que ellos suponían. En efecto, lo que sí podemos decir al menos es que el uso de la violencia en el marco de la protesta no ha tenido como efecto una pérdida de apoyo de la ciudadanía a las principales demandas movilizadas. Esta situación, uno podría decir, devela o es otro síntoma de la distancia que hay entre las organizaciones de izquierda y la política en general, en relación a los marcos de comprensión y evaluación que la ciudadanía tiene con respecto a la conflictividad, la protesta y la lucha política. Otro elemento interesante, me parece, y yo creo que aquí es el más importante, se asocia al carácter limitante que tendrían los registros que tienen estos militantes para comprender y evaluar la violencia. En efecto, más allá del carácter positivo o negativo, constructivo o destructivo, el discurso de la violencia en nuestros jóvenes militantes entronca con una experiencia histórica que no ha sido capaz de comprender los procesos de politización actuales y por tanto tampoco puede comprender o tiene muchas dificultades para entender el lugar de la violencia dentro de estas nuevas formas. En ese sentido existiría una falta de claves interpretativas para comprender estas nuevas formas de politicidad y violencia política. Sus marcos son tradicionales. La violencia ofensiva o aquella más productiva, utilizada como herramienta para el logro de objetivos políticos, solo es entendida por ellos bajo una lógica del socialismo revolucionario. Carecen de elementos y referencias para comprender violencias actuales que son mayormente de carácter incidental, que sí buscan cambios, que tienen objetivos, pero que cuentan con bajos niveles de organización y planificación, y no obedecen a la matriz tradicional de una acción colectiva planificada y dirigida orgánicamente por partidos o organizaciones, además de orientada por principios ideológicos definidos y anclada en la defensa de un proyecto social claro. La defensa de los procesos de movilización social y protesta, combinada con esta falta de un marco de comprensión para estos repertorios, los ha llevado a una situación de indefinición, que por una parte se ha expresado en discursos y acciones ambiguas y contradictorias. Ese es el caso, por ejemplo, a propósito de lo que comentó Nicolás, ¿cierto? De lo que sucedió con respecto a la ley anti-saqueos, y cómo el complejo escenario que se derivó de ahí, en el cual algunos políticos de estas nuevas generaciones de izquierda la apoyaron y luego tuvieron que desdecirse y pedir disculpas. Pero por otra parte, y aquí la desconexión con esto cierro, con la ciudadanía y la elitización de la política, que también dominan estas nuevas generaciones, ocupa un lugar central, esta situación también los ha llevado a promover concepciones sobre el repertorio de la movilización social, que me parece que hace un poco de eco de lo que Katy Araujo planteó en un estudio sobre transformaciones de la autoridad en la sociedad chilena en general, aquello que llamó el miedo a los subordinados. En este sentido, los discursos y acciones de algunos políticos y políticas de la izquierda juvenil, es posible captar de forma subrepticia cierto temor a la movilización popular y los efectos que ella pueda tener, dada la preeminencia de un encuadre que comprende estos despliegues disruptivos y violentos en términos de acciones reactivas, más bien embargadas por la rabia y el agravio, y por tanto no las entienden como actores políticas, son más bien formas de despliegue que pueden llevar a situaciones destructivas y de descontrol. Eso. Gracias, Isidora. Bueno, después va a haber, si es que nos queda tiempo para hacer algunas preguntas. Ha estado muy interesante todo lo que nos han comentado. Daniel, quisiéramos seguir contigo. Parte de tu trayectoria la has dedicado a investigar sobre los estudiantes escolares y la participación política, entre ellas las protestas. ¿Ves un cambio en la disposición de los escolares a involucrarse en acciones de este tipo, en acciones de protesta o en acciones más disruptivas?
Sí, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, yo lo que me he dedicado, el tiempo que llevo haciendo investigación, particularmente en sociología, ha sido, por un lado, tratar de entender la manera en que jóvenes, efectivamente escolares, en general la mayoría de los estudios y los análisis que hemos hecho y resultados que hemos reportado, se concentran principalmente en jóvenes de octavo básico, cosa que presenta algunas dificultades que les voy a mencionar y algunas particularidades en la manera de estudiar esto. Y por otro lado, nos hemos enfocado en entender de algún modo cómo es que esta forma de relacionarse con la política de jóvenes escolares de algún modo está sesgada o se ve de algún modo condicionada por las condiciones socioeconómicas de origen y las características de la escuela en las que participan. De algún modo hemos tratado de entender cómo es que se socializa finalmente la participación en un sentido bien general, desde cosas más institucionales como la intención de votar o el desarrollo como de esa actitud hacia el voto, formas como tradicionales de movilización, participación en marchas pacíficas, por ejemplo, hasta algunas formas, yo no les llamaría violentas, y esa es una distinción que es importante hacer, al menos es difícil estudiar la violencia, al menos desde la perspectiva en la que lo hemos hecho a nosotros, que es una aproximación mucho más cuantitativa, porque en una encuesta es súper difícil preguntar así como sobre violencia en particular, pero sí hemos hecho investigación sobre lo que se llama como acciones disruptivas. En algunos marcos le llaman acciones ilegales o no normativas, dependiendo como el uso conceptual que uno defina y la disciplina de la que se pare. ¿Y a qué le llaman acciones como no normativas o disruptivas? Le llaman típicamente a estas formas de participación o de involucramiento que están más allá de la protesta, si uno quiere, más allá de la marcha pacífica. En lo que pasa un poco después de eso en términos del espectro desde lo institucional hacia allá. Por ejemplo, en este marco se estudia típicamente en qué medida jóvenes están dispuestos a participar de una barricada, o en qué medida están dispuestos a rayar paredes con mensajes políticos, o inclusive en qué medida están dispuestos a tomarse un edificio público, puede ser un colegio u otra forma de institución pública. Y le llaman disruptivo porque finalmente son acciones bastante más radicales en términos del costo que tienen y de lo que implica involucrarse en ese tipo de actividades, de acciones. Entonces, ha sido un poco ese el foco en que yo he trabajado a partir de distintos equipos de investigación en los que he participado. Mi tesis doctoral también la desarrollé en temas de participación. Y me gustaría destacar cuatro puntos a propósito de la pregunta y otro elemento. El primero tiene que ver con cómo esto ha cambiado en el tiempo, a propósito de estas distintas formas de participación, llámese más disruptivas. Lo que hemos observado, usando datos disponibles de un estudio de International Civic and Citizenship Study, que es un estudio internacional de ciudadanía, formación ciudadana, se aplicó el año 98 en el caso chileno, son estudiantes de octavo del año 98, una muestra representativa, el año 2009, 2008, 2015, para muestras chilenas. Entonces uno tiene la posibilidad de comparar muestras representativas en el tiempo, y un primer resultado que me parece interesante destacar es que efectivamente uno puede observar un cambio en la disposición a involucrarse en acciones de este tipo. Una primera dificultad, y lo dije que iba a mencionar, de estudiar este tipo de temas en estudiantes de octavo básico, es que son estudiantes jóvenes, están todavía terminando el ciclo básico, pensando en iniciar el ciclo medio, y eso implica que muchos de ellos no han tenido experiencias de involucramiento necesariamente, o en una proporción bastante pequeña. No es una edad en la que se produzcan muchas movilizaciones. Aún, la media es un poco distinta, diría. Entonces ahí hay una dificultad de capturar como participación efectiva. Entonces una manera de estudiar estos temas es estudiar más bien disposición a involucrarse en este tipo de acciones. ¿Y qué es lo que observamos? Como este primer resultado relevante es que entre el año 1998, una generación del 98, y la generación del 2016, hay importantes cambios en la disposición a involucrarse, por ejemplo, en la ocupación de edificios. Esto varía alrededor del 13% en 1998 de los estudiantes estaba dispuesto a participar en una ocupación de un edificio,
y eso llega casi al 30% en el año 2016. Lo mismo pasa con el bloqueo de calles. El bloqueo de calle alrededor del 15-16% de estudiantes estaba dispuesto a participar en el bloqueo de calle, y eso pasa al 30%, 32% aproximadamente en el año 2016. Lo que vemos básicamente es una distancia importante. Pasa exactamente lo mismo con pintar paredes, era un poquito más alto en el 98, casi un 30%, sin embargo el 2016 es el 40%. Esto también se observa en las movilizaciones pacíficas. De hecho, en las movilizaciones pacíficas pasa como de un 40 a un 55%, 60% de hecho. Entonces, vemos que lo que ocurre, como en términos del cambio, en esta disposición a involucrarse no solo en movilizaciones pacíficas, sino también en estas acciones más disruptivas, es como un patrón de cambio importante en estas dos generaciones. Harto pasó entre medio, en términos de socialización más general, en términos como de observación de distintos fenómenos de movilización, que probablemente pueden explicar este paso, entre este cambio importante entre estos dos puntos en el tiempo. Esa es una primera cosa que me gustaría destacar a propósito de la pregunta. Un segundo punto que me gustaría destacar en términos de los resultados que hemos observado es que se observan grandes diferencias entre distintos lugares del mundo. Entonces, este tipo de estudios permite, por ejemplo, comparar, dado que Chile participó, pero también participaron otros 24 países, la mayoría europeos, y otros 4 países en América Latina, uno puede comparar como qué pasa respecto de este tipo de participación a lo largo del mundo. Y lo que vemos es que en todos los casos, todos estos 4 tipos de participación que he mencionado, movilizaciones pacíficas, rayado de paredes, bloqueo de calles y ocupación de edificios, lo que se produce es que América Latina siempre muestra las mayores tasas de intención de participación. Y eso es como un dato que es súper constante, independiente del tipo de participación que uno mire. De hecho, lo que llama más la atención, por ejemplo, que la ocupación de edificios, en el caso de Chile, como decía, es como casi el 30%, pero en el caso de Dinamarca, Suecia, Finlandia, países que típicamente se mencionan como ejemplos para muchas cosas, no llega al 8%, 8-9% de estudiantes declaran su disposición a participar en este tipo de cosas. Es claramente mucho más bajo. Ahí uno puede vincularlo con distintas cosas, con condiciones como de desarrollo institucional, desigualdad también es un sospechoso de siempre, para explicar este tipo de diferencias importantes a propósito de cómo la acción radical, este tipo de acciones que son más radicales, podrían influenciar el comportamiento de estudiantes en octavo básico, que finalmente no hay que olvidar ese detalle nuevamente, son adolescentes jóvenes, todavía no están terminando el ciclo básico. Un tercer punto que a mí me parece como relevante mencionar, que tiene que ver con este vínculo con la investigación que hemos hecho, es que típicamente se entiende el involucramiento político a partir de lo que se llama el modelo de recursos, es decir, personas que tienen más recursos, llámese educación, dinero, tiempo, hay una serie de recursos, habilidades, desarrollo de habilidades cognitivas o de aprendizaje típicamente, van a estar más dispuestos a involucrarse en la vida política. Ese es como el supuesto teórico que está detrás, y hay un montón de evidencia a favor de ese argumento. Sin embargo, cuando uno mira este argumento a la luz de acciones disruptivas en estudiantes jóvenes, lo que observamos es un poquito el modelo de recursos al revés. Estudiantes que provienen de familias con menos recursos, llámese con menores niveles educativos, por ejemplo, que provienen de familias con niveles educativos menores a la media, o básica incompleta, o media incompleta inclusive, presentan mucho más altas disposiciones a participar en estas acciones disruptivas que estudiantes que provienen de familias con educación universitaria, donde sus padres tienen educación universitaria. Y esta es una diferencia como también sistemática para los 3 tipos de participación que yo he mencionado. Nuevamente los recuerdo, solamente pintar paredes con mensajes políticos, bloquear la calle y tomarse un edificio. Y esto es interesante a propósito de parte de las cosas que he mencionado. De hecho, Nicolás habló un poco y tocó un poco este tema así como tangencialmente, el tema de algún modo de la voz política. ¿Cómo es que la voz política, y esto es una posible interpretación de algún modo, por qué es que ocurre este efecto del modelo de recursos
a inverso. Una posible interpretación es esa, que de algún modo estudiantes que provienen de familias con menores niveles educacionales, menores recursos, de algún modo necesitan otros canales de expresión y las acciones disruptivas tienden a ser esos canales de expresión. De algún modo, la desigualdad en el acceso a la voz política, en términos del sistema general, puede tener este vínculo como inverso en el espacio educativo que nosotros observamos. Y una última cosa que me gustaría destacar de los resultados y la evidencia que nosotros hemos ido recopilando, que nosotros igual, después de mirar estos estudios con jóvenes de octavo, lo que hicimos fue darnos cuenta que era difícil estudiar, o más difícil estudiar en octavo, entonces diseñamos un estudio para estudiantes de secundario, segundo medio específicamente. Y dio la casualidad que mientras estábamos en el campo, esto partió en agosto del 2019, vino el estallido social, 18 de octubre, entonces una parte de los estudiantes que participaron respondieron la encuesta antes del estallido y una parte de los estudiantes la respondieron después. Entonces nos ha permitido mirar algunas cosas respecto a cuál es el impacto del estallido que el estallido social pudo tener en las formas de participación. Y una de las cosas que observamos que tiene que ver probablemente con las oportunidades que se dieron, es que los estudiantes de secundario claramente tuvieron un incremento importante en el involucramiento en acciones de corte más disruptivo. En este caso, declaran haber participado en mayor medida en acciones del tipo tomarse un edificio, participar en una barricada o participar en una acción, en una marcha no autorizada. Parte por lo que decía adelante, parte de la explicación es que esta dimensión tiene que ver con las oportunidades. Típicamente a la encuesta les cuesta mucho capturar la acción, este tipo de participaciones. Las tasas de reporte son muy bajas típicamente. Los últimos 12 meses, ¿cuántas personas participaron en una acción, sobre todo de este tipo, un poquito más costosas? Siempre es muy baja. Y eso cambió claramente en el 2019, post 18 de octubre. Entonces es súper importante como ese detalle. Sin embargo, este cambio que se produjo, pre-post estallido, no es un cambio que se produzca de manera similar para todos los estudiantes. Lo que observamos es que el impacto del estallido es mucho más fuerte en estudiantes que provienen de familias con menos recursos. Nuevamente, aparece el tema de la desigualdad y el acceso a la voz política como una dimensión relevante. Y de nuevo, una posible interpretación, y aquí claramente esto se puede discutir, porque puede tener que ver con habilidades, puede tener que ver, pero parte de la línea interpretativa que estamos como esbozando tiene que ver sobre todo con la falta de acceso a la voz política. Finalmente, Nicolás lo graficaba súper bien en esta idea de la barricada y la entrevista que se hacía en el documental. Que de algún modo es esa forma de acción política que es bastante más radical y que normativamente es más costosa, que probablemente es disruptiva en el sentido normativo, también es una forma de ganar un espacio y de transformarse en un actor político. Y en ese sentido, también es posible observar esto en jóvenes, en personas más jóvenes. Personas que en este caso, y esto es parte de las dificultades, son jóvenes que aún no tienen el estatus de ciudadano legal, no pueden votar, por ejemplo, y eso es parte de la discusión que se ha instalado, no muy fuerte en Chile, acerca si bajar o no la edad de votación, que es una discusión que en otras partes del mundo es bastante más fuerte que acá. Acá siempre alguien lo menciona, pero ahí muere muy rápido. Y es una discusión que me parece que hay que dar. Como hay evidencia en ambas direcciones, como de muchos pros y también algunos contras respecto de hacer esos cambios sociales relevantes. Y una última cosa, solamente a propósito de eso, es que típicamente se habla de cambiar el estatus de la votación, no necesariamente implica cambiar otros derechos, de hecho uno puede hacer la excepción específica. Así se hizo la vez que se bajó de los 21 a los 18. Solamente se aprobó el derecho a votación, pero no se cambiaron las otras condiciones de la mayoría de edad. Y eso nuevamente se puede hacer. Pero de nuevo, es como siempre es todo o nada y una manera como media tramposa de alimentar la discusión. Eso, muchas gracias por el espacio. Gracias, Daniel. Maca,
Macarena está realizando una investigación sobre la percepción de la legitimidad de Carabineros y la justificación de la violencia como forma de reivindicar derechos de los manifestantes. Empezaría por ahí. Desde tu experiencia, ¿hay cambios en la legitimidad o justificación del uso de la fuerza por parte de Carabineros? Buenísimo. Bueno, muchas gracias por el espacio y también, bueno, escuchar a mis colegas que han dicho cosas tan interesantes, ha sido realmente muy potente. Claro, yo quiero aportar como otra dimensión al debate que tiene que ver con hablar precisamente de la legitimidad de Carabineros, la legitimidad que tiene la ciudadanía, o cómo la ciudadanía percibe a la institución de Carabineros. Y evidentemente esto es súper importante en el marco de una conversación sobre violencia, porque Carabineros tiene teóricamente, bueno, no teóricamente, en términos legales, digamos, el monopolio del uso de la fuerza física. Entonces es importante conversar en torno a este actor, digamos, en el marco de una conversación sobre violencia. Y en ese sentido creo que complementa bien lo que han planteado también mis compañeros. Lo que les quiero compartir es una reflexión, voy a tratar de ser sintética por honor al tiempo, en base a un trabajo que estamos realizando en el Observatorio de Violencia y Legitimidad Social, un proyecto que tenemos con algunos colegas de la Universidad de Portales, del COES, y en ese contexto nosotros estamos elaborando un estudio en el cual buscamos medir la percepción de legitimidad de Carabineros en el tiempo. Es decir, queremos entender cómo ha ido evolucionando la percepción que tienen las personas en torno a cuán legítima es esta institución, qué factores explican esto, por qué sube o baja la legitimidad y qué consecuencias tiene, por ejemplo, en términos de la justificación de la violencia, ¿ya? Cuando tú me hablabas de la evolución del tiempo, interesante, porque claro, nosotros sabemos, por ejemplo, los estudios lo han mostrado, que la confianza en Carabineros viene bajando de manera sistemática, eso lo sabemos. Hoy en día hay mucha menos confianza en Carabineros. En términos de la legitimidad, tenemos menos datos comparables en el tiempo para verlo con tanta claridad. Lamentablemente no tenemos como series tan claras, pero sí es evidente que hoy en día hay una discusión pública en torno a la legitimidad de Carabineros, y que la legitimidad, para explicarlo de manera súper simple, pensando en que a lo mejor no todos conocen este concepto, tiene básicamente que ver con la convicción normativa, podríamos decir, de que el otro tiene el derecho a ejercer su autoridad. Porque todos sabemos que Carabineros es una autoridad pública, pero otra cosa es si nosotros tenemos la convicción de que en el fondo ellos tienen el derecho a ejercer esa autoridad, y por ende tienen el derecho a cumplir su rol, como por ejemplo tener el monopolio del uso de la fuerza, ¿ya? Entonces, ¿qué está pasando con esa convicción? Esa es una de las preguntas que nosotros nos estamos haciendo, ¿ya? Y en ese contexto nosotros estamos haciendo una encuesta panel que se va a repetir varias veces, digamos, para ir viendo la evolución en el tiempo, pero ahora solamente tenemos la primera medición, que son datos que recogimos en enero, y es en base a esos datos que les quiero comentar algunas cosas. Ya esta es una encuesta que contestaron 2.717 personas, es una muestra bastante grande de personas mayores de 18 años que viven en Chile. Es importante decir que esta es una encuesta que en términos de muestreo se hizo por cuotas, no es un muestreo probabilístico. No quiero latear con tecnicismo, pero para los que saben de encuestas igual es importante mencionarlo, porque eso significa que los datos que voy a presentar no se pueden generalizar a la población con tanta precisión, pero sí podemos observar ciertas tendencias y podemos comparar, por ejemplo, lo que le pasa a ciertos grupos de encuestados con otros, y eso ya nos permite sacar conclusiones relevantes, ¿ya? Entonces, en ese contexto me gustaría hacer una reflexión en torno a tres temas que yo creo que contribuyen a la conversación. Lo primero, en relación a la idea misma, ¿no?, de legitimidad, ¿no?, que estamos hablando. ¿Qué está pasando con la legitimidad? Medir legitimidad es súper complejo, y tenemos distintos indicadores en la encuesta en la cual intentamos medir legitimidad, pero quiero hablar de un indicador como ejemplo que creo que suma a la conversación que estamos teniendo. Nosotros le preguntamos a nuestros encuestados si ellos pensaban, si ellos creían que tenían la obligación de obedecer a Carabineros, ¿ya? Y el 70% de los encuestados dice que sí, o sea, la abrumadora mayoría dice que sí, pero el 30% dice que no. Es un dato que no es menor y es interesante, aunque evidentemente la mayoría dice que sí, que un 30% de encuestados diga que no, habla de que algo está pasando, obviamente con el vínculo con Carabineros. Además, esta cifra aumenta cuando hacemos un zoom en los grupos más jóvenes. El 40% de los jóvenes entre 18 y 24 años cree que no.
que no debe necesariamente, no está obligado a obedecer a Carabineros, y esa cifra también es bastante alta en grupos, como por ejemplo en el grupo entre 25 y 34 años, ¿ya? Entonces me parece interesante mencionar ese dato porque acá hay toda una conversación que dar en torno a cuál es el vínculo que las personas establecen con las autoridades, con la autoridad en términos generales, pero y en este contexto en particular con la autoridad Carabineros, que es relevante para esta conversación, como digo, porque son los que tienen el monopolio, ¿cierto?, del uso de la fuerza y de la violencia física, ¿ya? Entonces lo primero es algo está pasando y hay que conversar en torno a eso. Lo segundo es, ¿qué podría estar explicando esto, ¿no? ¿Qué cosas afectan la legitimidad? ¿Por qué a veces consideramos que las autoridades son legítimas y otras veces consideramos que no lo son? Hay distintas hipótesis sobre la mesa con respecto a esto. Por ejemplo, a veces se ha pensado que a lo mejor tiene que ver con la percepción de eficacia. Por ejemplo, si yo creo que las autoridades no son eficaces en cómo desarrollan su trabajo, tiendo a legitimarlas menos. Y efectivamente uno puede observar que en general en nuestro encuestado, y se ve en otros estudios también, tienen una percepción de la eficacia de Carabineros en que ponen un poco en cuestión su eficacia, en el sentido de que hay más bien un desacuerdo en torno a cómo estos están desarrollando su labor, no estarían pudiendo controlar los problemas que teóricamente tienen que controlar, como la delincuencia, el narcotráfico, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero mucho más importante que la percepción de eficacia, hay otro elemento, y es el elemento que me gustaría poner en la conversación hoy día, y es algo que llamamos la justicia procedimental, la percepción de justicia procedimental. ¿Qué significa esto? Significa esto la percepción que tienen las personas con respecto a cuán justos son los procedimientos que utiliza la autoridad, en este caso Carabineros, y cuán justo también es el trato que le dan a las personas, ¿ya? Y es muy interesante porque la literatura ha demostrado de manera muy consistente que es este factor, es decir, la percepción que las personas tienen de cuán justas son las autoridades en sus procedimientos y en su trato, es decir, por ejemplo, cuán bien, con cuánta dignidad y respeto tratan a las personas, cuán imparciales son en su modo de operar, es esto lo que en gran medida afecta y explica que haya una percepción de legitimidad de la autoridad. Es decir, las autoridades tienden a verse más legítimas o a ser consideradas legítimas cuando básicamente tratan a las personas con dignidad y respeto y siguen procedimientos parciales, sin hacer distinciones, por ejemplo, en términos de clase social, etnia, etc., ¿ya? Entonces, es súper interesante, y acá también recojo cosas que han dicho nuestros compañeros en relación a cuál es la percepción que tiene hoy día la ciudadanía con respecto a cuán justa procedimentalmente son los Carabineros, si me explico bien. Es decir, hasta qué punto percibimos que están tratando a las personas sin hacer distinciones o que los procedimientos que están utilizando son neutrales, etcétera, etcétera, ¿ya? Y en ese contexto me gustaría mencionar que aunque evidentemente hay variación, es decir, hay personas que tienen una percepción de que los Carabineros sí son justos procedimentalmente y otros consideran que no, hay ciertos datos que son bastante preocupantes. Por ejemplo, en términos de nuestro propio estudio, casi el 56% de los encuestados, es decir, la mayoría, cree, por ejemplo, que los Carabineros nunca o casi nunca actúan de manera imparcial en términos de clase social. Y eso, en términos de las cosas que se han visto en el marco del estallido, Nicolás mencionaba de hecho el otro día el incidente, bueno, más que un incidente en realidad, que ocurrió en Bajos de Mena, hay una digamos, visión muy generalizada, por ejemplo, de que la acción de Carabineros es clasista, ¿ya? Y eso es relevante para esta conversación porque eso afecta la visión de justicia procedimental y por ende también afecta la visión de legitimidad, ¿ya? Entonces, en términos de digamos, la relación que yo estoy tratando de plantear entre, por un lado, la percepción de legitimidad y por otro lado, la percepción de justicia procedimental, nuestros datos tienden a mostrar que esa relación de hecho existe. O sea, también se confirma. Yo he dicho, hay muchos otros estudios que ya lo vienen mostrando, nuestra encuesta, por lo que estamos observando, también estaría confirmando esta relación, ¿ya? Entonces, esa es una segunda, digamos, reflexión que me parece interesante. O sea, si hoy día queremos como pensar en tener una policía legitimada, una de las primeras cosas que hay que poner en conversación es cómo la policía está de hecho tratando a las personas y cómo las personas están percibiendo, ¿cierto? Que la policía está tratando a las personas en términos de su dignidad, de su respeto, en términos del buen trato, ¿ya?
Y el tercer elemento que me parece interesante poner en conversación es cuál es la relación de todo esto que acabo de plantear con el problema de la violencia, ¿ya? Y en general, lo que la literatura viene mostrando es que cuando la legitimidad es baja, o sea, cuando las personas tienden a cuestionar la legitimidad de la institución policial, también aumenta, por lo tanto, la justificación de la violencia como forma de hacer cambios sociales, ¿ya? Que precisamente quizá podemos ponerlo en conversación elementos de los que han planteado mis compañeros en relación a cómo se ha normalizado también la violencia como modo de acción política en ciertos grupos, quizás más que antes. Eso es algo que siempre se va a poder discutir, ¿no? Entonces, esa relación, nuestros datos también la estarían confirmando. Nosotros también estamos observando que a medida que la legitimidad de Carabineros es más baja, y asociado esto a que la visión de que son justos o de que tratan bien a las personas también es baja, también hay una mayor legitimación o una mayor justificación de la utilización de la violencia como acción política, como forma de acción política, y a la vez también mayor rechazo al uso de la violencia por parte de Carabineros, ¿ya? Y viceversa, o sea, personas que legitiman más a Carabineros, que consideran que los Carabineros sí están siendo justos, digamos, en términos procedimentales o de trato, también tienden a justificar menos la violencia en manifestaciones o en el marco de los cambios sociales, ¿ya? Entonces, esa relación también se observa en nuestro trabajo. Y por último, quisiera mencionar, en relación al tema de jóvenes en ese contexto, es que efectivamente nuestros datos también muestran que hay una leve tendencia, todavía no es una tendencia súper marcada, pero hay una tendencia a observar en que en grupos más jóvenes hay mayor justificación de la violencia como modo digamos, de generar cambios sociales. Y eso es interesante y hay que reflexionar sobre eso. Nosotros de hecho tenemos un indicador muy concreto en que preguntamos cuán de acuerdo está, le preguntamos al encuestado cuán de acuerdo está con que la violencia es necesaria para realizar cambios, o sea, literalmente. Y eso a nivel de toda nuestra muestra, o sea, de nuestros 2.000 casos, solo el 11%, perdón, está de acuerdo con esto, está de acuerdo con la violencia necesaria para hacer cambios, y en el grupo de 18 a 24, el 30% está de acuerdo, ¿ya? O sea, es una cifra, digamos, importante. Entonces, para cerrar, simplemente decir que, como digo, hay una relación entonces en torno a cómo estamos observando la legitimidad de los Carabineros, es decir, en qué medida estamos observando que ellos tienen el derecho a ejercer su autoridad. Esto se asociaría entonces a cuán justos o injustos son los procedimientos que ellos ejecutan, y tercero, esto estaría asociado a mayores y menores justificaciones de la violencia. Y solo para cerrar, decir si algo el estallido social, o sea, el estallido social, de hecho vi ya una pregunta del público asociado, es decir, si el estallido social nos puso, digamos, nos puso muchos temas sobre la mesa, es evidente, pero sí un tema que se puso, pero con mucha fuerza, es el tema de la dignidad, y el tema del trato digno en ese contexto es clave. Entonces, si Carabineros efectivamente está siendo cuestionado en términos del trato digno que le da, digamos, a los manifestantes o a personas de distintas clases sociales, es esperable que los problemas de legitimidad también persistan. Eso. Muchas gracias. Super. Muchas gracias, Maca. Sabemos que tenemos poco tiempo, pero queremos tomar una pregunta que nos aparece acá en el chat. Dice: quisiera consultarle a Nicolás en relación a su investigación acerca de esa estigmatización con los jóvenes de primera línea desde sus entrevistas. Implica un rechazo desde los entrevistados, familias mal constituidas, escolaridad incompleta, flaites. ¿Cuál es el involucramiento de responsabilidad social acerca de ello que si lo logran tener para con los saqueos, dado que las mismas manifestaciones eran valorados por el colectivo? ¿Respondo al tiro? Sí. Ya. Bueno, gracias por la pregunta. Yo creo que algo que ha pasado, no solo lo he visto yo en esta investigación, sino también lo he leído en otras investigaciones a propósito del estallido, columnas en CIPER que han aparecido como resultados preliminares, es que
la posición de los jóvenes de sectores populares, estos jóvenes como más estigmatizados que destacaba la pregunta, ha cambiado un poco dentro del imaginario, y yo creo que dentro de eso, sobre todo más cerca del estallido, el tema de la primera línea o la participación en primera línea fue importante. O sea, jóvenes que muchas veces eran vistos como una amenaza, jóvenes que se describían por su desinterés, no solo en asuntos públicos, así como la votación a nivel nacional, sino también en asuntos locales, así como en el sentido de jóvenes que hacen ruido, que toman en la plaza, que no sé, pues que son barristas, que tiran fuegos artificiales, no sé. Y por lo tanto tenía una posición periférica dentro de la misma narrativa al interior del sector, ha tendido como a valorizar la participación de esos jóvenes y en algunos casos a volverla bien como épica. Nosotros viendo redes sociales y cosas así, claro, había un cartel que decía mi hijo no es un delincuente, es primera línea y es mi orgullo, por ejemplo. Entonces yo creo que el tema de la participación de los jóvenes populares en la protesta también ha permitido luchar con ese estigma, y yo creo que eso no es solo en los jóvenes, o sea, efectivamente el estallido también ha sido una oportunidad para que personas que viven en barrios cuya identidad está deteriorada realcen, es decir, pongan en valor su lugar en la sociedad. Yo creo que eso se vio mucho al principio, por ejemplo, gente que viajaba no solo a protestar, sino que, por ejemplo, había ido para el Año Nuevo a Plaza Dignidad o cosas por el estilo, y que estaba dispuesto a pegarse viajes largos desde la periferia hacia el centro, a encontrarse con gente como en la misma parada, una cosa así, como gente que se consideran entre iguales, no sé. Había toda una cuestión como un deseo de protagonismo que era muy visible en el estallido mismo, así como en diciembre, enero, etc. Yo me da la impresión que eso se tendió a debilitar por la pandemia y todo, no sé, bueno, eso sería más especular, pero diría que hay un cierto clima más como de frustración, que no sé qué iba a pasar con eso. Pero sí hubo en algún momento un proceso de ruptura, si se quiere, del estigma. O sea, hasta Kramer en su rutina del Festival de Viña le celebró la primera línea. No sé. No sé si contesta tanto la pregunta, pero sí, yo creo que ha habido un proceso de reversión del estigma o contestación del estigma a propósito de la participación en cuestiones como primera línea, que es interesante de observar. Gracias. Tenemos la última pregunta, ya con esto cerramos. Un lector nos pregunta, desde sus perspectivas, ¿existe alguna enseñanza a partir del estallido social que pueda aportar a la experiencia de la disciplina sociológica en Chile, pensando en el actual paradigma de las ciencias sociales y su labor dentro del discurso público nacional? Es una buena pregunta. La dejo abierta, digamos, para el que quiera responderla. Ya, yo voy a empezar, pero me imagino que todos tienen algo que decir con respecto a esto. Yo solo voy a decir que el estallido social puso las ciencias sociales para arriba, y con razón. O sea, yo creo que en todos los centros de estudio que me ha tocado estar, y estoy segura que mis compañeros van a decir lo mismo, estuvimos discutiendo en torno a cómo las ciencias sociales se veían interpeladas por el estallido social. Y nos interpelaron en distintos niveles. Interpelan porque aparecieron actores, por ejemplo, que a lo mejor ciertas podemos decir corrientes de la ciencia social a lo mejor no estaban tematizando, no estaban viendo. Hubo como una, por ejemplo, no sé, noción, por ejemplo, de un cierto nivel de marginalidad, por ejemplo, que existía en la sociedad chilena, que a lo mejor, cierto, insisto, como corriente de las ciencias sociales sí veían, pero otras estaban a lo mejor negando o no estaban analizando de manera tan sistemática. O sea, hubo toda una conversación también en torno a la utilidad del conocimiento que estamos generando, por ejemplo, que fue muy, muy interesante, por ejemplo, si efectivamente el conocimiento que estábamos generando estaba permitiendo predecir o no, por ejemplo, fenómenos como el estallido social, hasta qué punto también tenemos el rol de predecir o no esos fenómenos, y a la vez hasta qué punto, por ejemplo, hacemos investigación que dé respuestas concretas a las personas, y no solamente investigación sustantiva a nivel tan teórico, sino investigación, por ejemplo, en términos aplicados, o de investigación-acción, que contribuya, por ejemplo, a solucionar como problemáticas más concretas. O sea, yo
creo que hubo como muchas dimensiones en las cuales la sociología en particular se vio interpelada, y creo que todos muchas agendas de investigación cambiaron a propósito del estallido social. Otras quizás tomaron más relevancia, y muchos investigadores que evidentemente venían observando en el tiempo, pero creo que es evidente que sí, que hubo una reconfiguración. Daniel, Sí, Nico. solo voy a complementar, muy de acuerdo con, o sea, una de las cosas que planteó el estallido es múltiples desafíos, no solo para la sociología, para las distintas disciplinas en ciencias sociales, y no solo para las ciencias sociales, y posterior a ello viene la pandemia, que de algún modo viene como a fortalecer muchos de esos desafíos a propósito de fenómenos sociales que tal vez interpelan muchas veces lo que se venía haciendo. Ahí hay distintas maneras de abordarlo, y efectivamente, como dice Macarena, al menos todos los que estuvimos ahora así como en centro, en distintos grupos de discusión, pensando y repensando si era necesario como rearmar las distintas líneas de investigación, y hay mucha interpelación respecto de la incapacidad, esta idea como de no lo vieron venir, también fue parte de las cosas, y también fue una interpelación a las ciencias sociales. Y ahí hay algunas cosas que decir, como decía Macarena, yo no sé si las ciencias sociales están preparadas aún para hacer una predicción, al menos no una predicción certera, en el sentido de predecir la magnitud del evento y cómo iba a ocurrir. No es que nadie haya dicho nada nunca, de que de algún modo habían una serie de fenómenos que eran potenciales problemas y que podían desembocar en movilizaciones. Uno podía observar patrones de movilización. La masificación de la movilización, como decía al principio, también es un fenómeno que se viene dando no solo en Chile, y es parte de las cosas que uno podía anticipar. Haber dicho que iba a ocurrir el 18 de octubre con esa masividad, eso no hay nadie que lo pueda decir. Cosas que se podían anticipar, pero así todo, todavía es una disciplina, las ciencias sociales son una disciplina joven en términos como históricos. Por lo tanto, hay muchas cosas que están en desarrollo, y que sin duda esto le van a dar un empuje respecto de cuáles son los elementos. Y respecto del paradigma dominante, me parece que más que la idea del paradigma dominante es que las distintas perspectivas como que toman relevancia y cada una tiene algo que decir. Una de las cosas que como hemos aprendido en el ejercicio de investigación es que una sola investigación o un solo investigador o investigadora no es suficiente para entender un fenómeno. Es un trabajo comunitario, es un trabajo colectivo, es un trabajo que toma mucho tiempo. Por lo tanto, a mí me parece como más bien clave, más que cambiar una perspectiva por otra o un paradigma por otro, es que esto lo que muestra es que cada perspectiva tiene algo que decir respecto a un fenómeno social. A mí me gustaría también comentar dos cosas breves al respecto. Yo creo que una cosa que me parece, en términos, incluso como en términos ya políticos, si uno quisiera, pero creo que una cuestión que va a marcar, yo creo, como las discusiones de la ciencia social, en particular de la sociología, que es donde yo trabajo, es que yo creo que esa invisibilización de los sectores populares que se dio a nivel político, o sea, a nivel, digamos, como de los 90 en adelante, también se expresó en los estudios. Por lo tanto, había un privilegio de estudios muy asociados a las clases medias, a los temas educacionales y de movilidad. O sea, había como una agenda dominante de los temas que se trataban y se estudiaban. Y eso implicaba, claro, dejar a los sectores populares como un actor, en términos políticos, apático, que no participaba, que no era central digamos, incluso en los proyectos de transformación, pensando, por ejemplo, en el movimiento estudiantil, como también se generaron muchas discusiones políticas entre las orgánicas a propósito como de tesis políticas de los sectores medios. O sea, la posibilidad de esa transformación está ahí. Y yo creo que las revueltas de octubre como que rompieron eso, digamos, y creo que lo rompieron a un nivel como hay unos sectores populares que están demandando por participación y que también son actores relevantes e interesantes, importantes que vamos a ver de ellos y que tienen una voz y que tienen cosas que decir, digamos, y creo que son muy importantes para poder pensar como la sociedad hoy día. Yo creo que eso es una cuestión como que me parece muy importante, y en el mismo sentido también eso ha permitido que ciertos estudios, que eran más estudios de nicho,
gente que estudiaba sectores populares, gente que estudiaba, no sé, en otros casos violencia, que también se asociaba a cosas como del pasado, ¿cierto? En este nuevo escenario también han dejado de ser una cuestión de nicho para posicionarse también como temas que pueden ser relevantes dentro de la discusión. Yo creo que eso además favorece o ha favorecido a reconectar la ciencia social y las cosas que estudian con los fenómenos que efectivamente pasan. Eso me gustaría decir. Ya, solo para decir algo muy breve. Pienso que, al menos como yo lo he vivido en términos más personales, a propósito del estallido de la investigación que estamos llevando a cabo, yo creo igual desde el punto de vista teórico como tal, no solo a nivel nacional, sino a nivel global, la ciencia social y la sociología no tiene tantas herramientas para describir lo que estamos viendo ahora, o en la primavera árabe, o en Wall Street, o lo indignado en España, o los chalecos amarillos en Francia. Es decir, es difícil, de hecho, porque si uno veía en Chile la sociología política más ligada, no sé, a la ciencia política, permanecían fenómenos como muy institucionales, votación, participación en partido, etcétera. Después, si uno veía, a propósito del movimiento pingüino, un giro en la sociología política hacia la comprensión de movimientos sociales, entonces movimiento pingüino, estudiantil, ecologista, feminista, bueno, etcétera, muchos movimientos sociales, pero el estallido en realidad no cabe mucho dentro de esas maneras de entender el comportamiento político o la práctica política. Por ejemplo, los saqueos, no sé, cosas que hemos hablado acá también, son difíciles de interpretar, no es que no se hayan interpretado, pero yo creo que hay también un desafío conceptual bien importante a nivel, como esta idea de paradigma, así como en el fondo dentro de la sociología política en particular, que es un desafío bien global y que yo supongo que desde Chile también podemos contribuir a ese debate. Solo, bueno, para cerrar, yo creo que finalmente la demanda hacia las ciencias sociales va a lo que apunta Isidora y lo que ustedes han mencionado también. Es como retomar un poco e investigar y concentrarse sobre los sectores populares y romper, digamos, con este falso paradigma, entre comillas, de que es un grupo súper homogéneo finalmente, en términos políticos, en términos de prácticas culturales, etc. Así que, bueno, eso, con esto ya estamos terminando, nos alargamos más de la cuenta, le damos las gracias, Daniel, Nicolás, Isidora, Macarena. Realmente fue una súper buena forma de reinaugurar nuestros debates a fondo, así que les damos las gracias, esperamos contar con ustedes para una próxima oportunidad.